Bueno, empezamos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Eh, Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la fecha, con las festividades, el tema de la crucifixión y las diferentes formas que ha habido durante la historia de interpretar esto de la crucifixión. A mí la que más me gusta y la que me funciona y que muchos de ustedes ya conocen, es la versión del curso de milagros. Acuérdate que el curso de milagros es un curso que viene a reinterpretar muchas cosas que fueron interpretadas de forma equivocada. Y muchas de ellas tienen que ver con el cristianismo, porque el curso de milagros habla de Jesús. Entonces, en el curso de milagros vas a encontrar un lenguaje cristiano, parece que es un lenguaje cristiano, ¿no? Pero es justamente con esta intención. Se utiliza ese lenguaje del curso porque viene a reinterpretar muchas cosas que interpretamos a lo largo de la historia equivocadamente. Una de ellas, por ejemplo, es esto de la crucifixión. Tradicionalmente, la crucifixión en el cristianismo se interpretó como el Hijo de Dios, solo ese Hijo de Dios, como si fuera un Hijo de Dios especial y los demás no lo fuéramos, que Dios manda a la tierra para pagar por los pecados de los hombres, de la humanidad. Entonces, esta es la versión tradicional, ¿no? Con la que crecimos, la que conocemos en el cristianismo, en el catolicismo y en todas las tradiciones que tienen que ver. Esto, bueno, tiene una serie de problemas eh, que ha cargado la humanidad. Parte de una premisa, para empezar, equivocada, en donde Dios sería un Dios, vamos a decir, bueno y malo. Es un Dios que manda a su hijo a la tierra a pagar, ¿sí? A pagar. Y no es cualquier pago. O sea, lo manda, ya vimos cuál es el método de la crucifixión, todo lo por lo que pasa Jesús, ¿sí? La tortura, la crucifixión, etcétera, etcétera, ¿no? La persecución, todo eso. Entonces, desde ese punto de vista, estaríamos hablando de un Dios que tiene esta capacidad de mandar a su hijo a sufrir de esa manera, ¿no? Yo no creo en ese Dios y el curso de milagros habla de un Dios distinto. El curso de milagros habla de un Dios que es solamente amor, solamente amor. En ese sentido, entonces, esta interpretación de que Dios manda a su único hijo, lo que a nosotros nos pondría en un lugar, pues, ¿quiénes somos nosotros? Si Jesús fue el único hijo de Dios, ¿quiénes seríamos nosotros, no? Entonces, todo esto empieza a crear mucha confusión, mucho miedo, y es una historia totalmente distorsionada de la crucifixión. El curso de milagros que viene a reinterpretar esto habla de que Jesús, que sí es el Hijo de Dios, pero igual que tú, igual que yo, es decir, todos somos el Hijo de Dios, ¿sí? Y Jesús lo dijo, lo que pasa es que después, imagínate que Jesús nació en una época en donde la comunicación era muy complicada, no es como hoy, estamos hablando de hace 2000 años, ¿sí? No había ni siquiera la escritura. Todos los que escribieron, imagínate que todos los que escribieron acerca de la vida de Jesús son personas que empezaron a escribir cientos años después de la crucifixión, 200 años después de Jesús. Empezaron a formarse los primeros textos de Jesús. Entonces, imagínate en esa época, lo que estas personas escribieron es algo que escuchaban por medio de una cosa que se llama tradición oral, de voz en voz, porque además no había casi escrituras. Entonces, empezaron a escribir la historia de Jesús 200 años después de que murió. Y lo que empezaron a escribir
es algo que les contaban sus antepasados, sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos. Aquí empieza lo que nosotros conocemos como el teléfono descompuesto, ¿no? Y además, en donde empieza también otra cosa, que es la persona que escribe algo históricamente, generalmente le mete algo de su cosecha. Entonces, estamos ya entendiendo que la historia, la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús empezaron a escribir 100 años después, por medio de tradición oral, el teléfono descompuesto, y además sujeto a las interpretaciones de quien estaba escribiendo. Todo esto que se escribió acerca de la vida de Jesús, después, no voy a resumir, pero llega un momento en la historia, en nuestra historia, en donde el Imperio Romano tiene que tomar una decisión para terminar con una guerra entre religiones y diferentes creencias. El Imperio Romano tiene que tomar una decisión, y la decisión era: ¿qué religión vamos a adoptar en el Imperio Romano como la religión oficial? Y tenía varias opciones. Estaba el budismo, estaban muchas otras opciones. Pero el emperador romano en esa época decide adoptar al cristianismo como la religión oficial. Y en ese momento el cristianismo se convierte en algo que empieza a penetrar en el tejido social a nivel masivo, porque Roma era un imperio muy grande en ese momento. Y para hacer esto, el emperador Constantino, además, me parece que es Constantino, si tú lees la historia de cómo se empiezan a formar los primeros textos, ¿sí?, del cristianismo, del catolicismo, los emperadores de aquella época, empezando con él, lo que hacían es, bueno, vamos a adoptar el cristianismo como la religión oficial, pero vamos a ver de qué habla el cristianismo. Entonces el emperador dice: tráiganme todos los libros, todos los textos que hablan del cristianismo, ¿sí? Y entonces hacen una depuración de todos esos textos. ¿En base a qué? A intereses políticos de la época, ¿sí? Es decir, si los textos decían algo que no le convenía en ese momento al Imperio Romano, ¿sí?, como que todos somos iguales, como que Dios es amor, como que inclusive hay un gran historiador que habla de que había un libro que hablaba de la reencarnación, y simplemente el emperador dijo: esto no nos sirve porque la gente va a pensar que tiene más posibilidades que esta, y la gente no debe de saber eso. Entonces empezaron a decir: esto sí, esto no, esto sí, esto no, y en base a eso empiezan a formar los primeros textos que después van a conformar los libros del cristianismo, del catolicismo, la Biblia, etcétera. Entonces, fíjate cómo se va malinterpretando todo esto. Luego pasa por otro filtro en donde se distorsiona más, porque todas estas escrituras originalmente estaban escritas en arameo o en hebreo antiguo. Después, cuando se traducen al latín, tú sabes que cuando una obra, cualquier texto, se traduce de un idioma a otro, empieza a perder su significado, porque a veces hacen traducciones literales. Observa que tú no puedes traducir algo de forma literal, porque entonces empieza a cambiar su significado. Lo que tú tienes que traducir es el significado. Por ejemplo, el Curso de Milagros, la versión original está escrita en inglés, pero tú tienes el libro en español, que es un libro que la traducción la hizo Rosa María Wynn. Se tardó 10 años en hacer esta traducción. Ella fue seleccionada para hacer esta traducción porque ella comprendía perfecto el Curso de Milagros, lo comprendía muy bien. Entonces las traducciones que hacía no eran literales, ella traducía los conceptos, y para hacer esto tuvo que hacer un trabajo que le tomó 10 años, y la traducción es excelente, ¿no? Porque si tú lees el curso en español, estás leyendo y lo comparas con la versión en inglés, estás viendo que no fue una traducción literal, sino que fue una traducción de contenido, de significado. Es una traducción extraordinaria, pero esto es muy raro. Normalmente las traducciones empiezan a perder el significado original. Entonces imagínate esta traducción del hebreo antiguo, del arameo, al latín, y luego del latín al inglés, y luego la que se va al inglés, que es la versión que nosotros normalmente conocemos porque por ahí llega nuestra versión de la Biblia, pasa primero por Inglaterra, en donde un rey o dos o tres reyes más
también hacen un consenso y vuelven a hacer un filtro y dicen esto sí, esto no me gusta, esto lo cambiamos, esto le quitamos, le ponemos. Y esa es la versión que después un rey que se llamaba James en, en, en Inglaterra hace muchos años hace la versión de James King Bible, que es la más conocida en Estados Unidos. Es la versión de él, del rey James, un rey en Inglaterra, imagínate, ¿no? Entonces empiezan a hacer versiones y cada quien le va metiendo de su cosecha. La versión de James King Bible, que es la más conocida en Estados Unidos, llega a Estados Unidos y a partir de esa versión de esa Biblia surge también otro movimiento que es los mormones. Los mormones toman información de la Biblia de James King Bible y hacen, el libro de los mormones viene de ahí. Entonces, fíjate cómo todos los filtros por los que ha pasado esta información, ¿sí? Bueno, pero regreso a Jesús. Jesús entonces, la versión que conocemos todos es esta en donde Dios manda a su Hijo a pagar por los pecados del hombre. Entonces, bueno, esto a mí me parece absurdo y el Curso de Milagros viene a replantear y habla de una cosa distinta, que Jesús dijo también, dijo, lo que yo hago, tú lo puedes hacer. Jesús dijo que Él era como nosotros, que todos somos el Hijo de Dios, o sea, que Él no era especial. Fue especial en el sentido porque Él se dio cuenta que Dios era amor, que Él era parte de Dios y que todos éramos iguales. Es decir, Él despertó del sueño. Eso es lo que lo haría en cierto sentido especial, pero no es diferente a nosotros. Él lo dijo siempre. Tú y yo somos parte de Dios. Lo que le haces a mi hermano me lo haces a mí porque somos el mismo. Él veía a los otros como el Hijo de Dios. Él podía curar porque no veía la enfermedad. Él veía más allá del cuerpo y de la forma. Él veía al Hijo de Dios. Él no veía un cuerpo, él no veía enfermedad, él veía al Hijo de Dios soñando que tenía un cuerpo y que estaba enfermo. Entonces él tenía un nivel de conciencia extraordinario. ¿Sí? Es de los pocos, pero no el único, maestros que ha habido en la historia que despiertan del sueño y dicen, esto es una ilusión. Yo soy el Hijo de Dios y tú también. Y esto que estás viviendo, este sufrimiento, todo esto que estás viviendo, es más que una ilusión temporal, en donde te olvidaste que eres un ser espiritual y ahora crees que eres un cuerpo limitado, con problemáticas, con conflictos. Pero él despertó como Buda, como muchos otros maestros a lo largo de la historia. Y todos coinciden en lo mismo. Todos dijeron, esto es una ilusión. Buda dijo, esto es un sueño y yo soy el soñador y el sueño. Soy las dos cosas. Esta es una ilusión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el mensaje de la crucifixión desde el punto de vista del curso de milagros? Lo que viene a Jesús en la crucifixión es que la muerte no existe y que Él no es un cuerpo. Este es el mensaje fundamental de la crucifixión. Él viene a demostrar a través de un ejemplo drástico, sin duda, y lo dice. Ustedes creen que me pueden matar, pero no pueden. Pueden creer que mataron a un cuerpo, pero no mataron a nadie. Por eso, esto de la resurrección es Jesús diciendo, esto es una ilusión, yo no soy este cuerpo y no me puedes matar. Y por lo tanto, lo que tú crees que estás haciendo a los que lo están matando, Él los perdona. Él los perdona porque sabe que esto es una ilusión y que si Él hubiera hecho real la ilusión, Él hubiera sufrido. Pero Él no hizo real la ilusión, pero Él ya había despertado. Entonces, Él perdona inclusive a los que lo están crucificando. Y en ese nivel ya de haber despertado a ese grado, en ese nivel de conciencia, Él regresa a los 3 días, vuelve a proyectar un cuerpo nuevo y lo vuelven a ver sus discípulos. Y hay toda una historia de Jesús en donde cuando Él regresa a los 3 días, Él sigue enseñando. Pero ya la historia ya no te habla de esto, porque a los romanos no les gustaba ya esa parte de la historia en donde Él seguía enseñando. Entonces todas estas partes fueron eliminadas de los textos originales, pero Jesús regresa a los 3 días y continúa enseñando. Eliminaron muchas cosas de los textos. Principalmente otra de las cosas que distorsionaron fue el papel de la mujer en esta historia, en la historia sobre todo. Porque pintaron
un retrato de Jesús en donde Jesús solamente estaba con hombres, ¿sí? La mujer no tenía mucho valor, inclusive la única mujer que por ahí pinta era una prostituta, ¿no? En teoría. Pero hay otra versión en donde que a los historiadores no les gustó, a los romanos no les gustó. Hay otra versión, y lo puedes ver en los evangelios de Santo Tomás, ¿sí? Que son los evangelios que menos distorsión han tenido, en donde el papel de María Magdalena no era de una prostituta, era la pareja de Jesús. Y entonces aquí es en donde los cristianos que han tenido la parte de la historia distorsionada dicen, no, es una mujer imposible, no, eso es una herejía. O sea, imagínate al gran maestro iluminado, despierto, que sabe que es Dios, que sabe que es dicha, que sabe que es paz, excluyendo a las mujeres y diciendo, no, las mujeres no son importantes. Claro que Jesús, yo creo que Jesús tenía pareja. Y hay una versión por ahí en donde dice que hasta descendencia tuvo, ¿sí? Con María Magdalena. Hay muchas versiones. Yo quiero pensar que Jesús fue un hombre, si estaba desierto y era feliz y sabía que era el Hijo de Dios, convivía con hombres y con mujeres y podía tener pareja. Entonces, creo que son estas versiones las que se han ido distorsionando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la crucifixión? Ahora que estamos en estas épocas, en estas fechas, es que el mensaje de la resurrección no es un mensaje, el mensaje de la crucifixión no es un mensaje de muerte, es un mensaje de vida. Es un mensaje de la vida eterna, la vida después de esta ilusión, de este cuerpo, del pensar que somos un cuerpo. Es un mensaje que dice, no eres un cuerpo, no tengas miedo. Si yo no tuve miedo con esta experiencia tan drástica de una crucifixión, de una tortura, de todo esto, no tengas tú tampoco miedo, porque este no es tu hogar, este no es tu mundo. Esta es una gran noticia. A mí me encanta esta noticia de este no es mi hogar, este no es mi mundo. El curso de milagros dice, este no es tu hogar, este no es tu mundo, pero le has dado tanto valor que estás totalmente identificado con él. Entonces, a mí me gusta mucho esta versión, ¿sí? La versión del curso en donde Dios es amor, solo tiene un hijo, pero somos todos somos el Hijo de Dios. Somos igual que Jesús, no hay nadie más especial que otro. De hecho, todos somos el mismo a nivel espiritual, solo hay un Hijo de Dios, teniendo muchas experiencias humanas, representándose a sí mismo, separado de sí mismo. Pero el mensaje de la crucifixión es entonces un mensaje de vida, de resurrección, que habla de que la vida está más allá de esto. De hecho, por ahí lo que el curso va diciendo es que esta experiencia que estás teniendo aquí no es la de vida, esta es la de muerte. Por eso Jesús dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque la experiencia de muerte es esta. Nosotros pensamos que la experiencia de muerte es la que viene cuando dejas el cuerpo, y no, esa es la experiencia de vida. La de muerte es estar aquí, pensando que somos un cuerpo, pensamos que somos frágiles. Esta es la experiencia que nos debilita, pensar que somos un cuerpo, pensar que estamos en este mundo, que somos frágiles. Entonces, la experiencia o lo que nos deja Jesús es esta enseñanza de vida y no de muerte, de vida eterna, en donde nos dice, somos espíritu, somos eternos, no podemos morir. Yo no puedo morir, dijo Jesús. Tú crees que me puedes matar, pero no puedes. Y lo demostró y regresó. Entonces, esto es muy importante porque nos deja con este gran mensaje, ¿no? Esta nueva forma de ver esto de la crucifixión. Perdón, estoy leyendo una pregunta. Ok. Este mensaje es fundamental. Este mundo que vemos aquí no es nuestro hogar. Y fíjate que he estado leyendo mucho ahora bueno, siempre he leído, pero hay un libro que leí recientemente de Anita Moorjani, y como Anita Moorjani hay muchas personas que han tenido estas experiencias que se llaman experiencias cercanas a la muerte, ¿no? En donde mueren
por un momento, por unos minutos, inclusive ya creo que estuvo más, como 30, 40 minutos, y te cuentan toda la historia, todo lo que vivieron, y todos coinciden en lo mismo. Este no es nuestro hogar. Y cuando Anita Moorjani, por ejemplo, que es un libro que les recomiendo mucho, en inglés se llama Dying to be Me, no sé si en español se llama Muriendo por ser yo, te va a encantar porque es la experiencia de Anita y te cuenta toda su experiencia de cuando deja el cuerpo, cuando muere físicamente. Y es increíble y además coincide con todas las experiencias de otras personas que han escrito libros. Todos coinciden en lo mismo. Este no es nuestro hogar. Esta no es la vida verdadera. Después, cuando dejan el cuerpo, la experiencia de Anita es increíble porque te cuenta cómo regresa a su hogar. Entonces, en donde tú pensabas que iba a haber muerte, en realidad no es muerte, es el regreso a la vida, ¿sí? Fíjate esta nueva forma de ver la muerte física como el regreso a la vida. Lo que pasa es que hemos estado condicionados a creer en otra cosa, pero la muerte física es el regreso a la vida. Nos acerca más a la expresión de quien realmente somos. Entonces es un libro que les recomiendo mucho, esta experiencia de la vida en realidad está más allá de esta expresión de este cuerpo físico y este no es nuestro hogar. Entonces, por eso el curso de milagros nos está invitando constantemente a decir no soy un cuerpo, esto que veo aquí, todas las lecciones que dicen esto que veo aquí no significa nada, no significa nada, para que nos vayamos desidentificando un poco de este mundo y podamos vivir desidentificados. Porque fíjate, en todas estas experiencias, experiencias después de la muerte, eh, Anita y todos los autores que hablan de esto, hablan de las personas que están muy identificadas con el mundo de la forma, muy identificadas con el mundo de la forma, en el momento del amor les cuesta mucho trabajo hacer la transición. Se quedan identificados todavía con el mundo de la forma y les cuesta mucho trabajo saber que están haciendo una transición hacia la vida, porque siguen aferrados al mundo físico. En otras palabras más burdas son estas almas, estos espíritus que no se han dado cuenta que murieron, porque están totalmente identificados con el mundo físico. Claro que ellos tienen, en ese momento, en ese periodo de transición, ellos reciben ayuda, ¿sí? Porque allá, vamos a decir allá, por decirlo de alguna forma, porque no es allá, es aquí, pero después de la muerte física, te reciben personas, te reciben, tú crees que tu familia está aquí, tu verdadera familia está allá. ¿Sí? Esto es lo que han reportado todos ellos. Todos los que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte o que han muerto, te dicen, aquí no está ni tu familia, ni tu vida, ni tu... La verdadera familia, la verdadera vida está allá, más allá de esto. Entonces, esto a mí me parece una buena noticia, un poco relacionada con lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿De qué va este sueño? Bueno, acuérdate que nosotros somos este ser espiritual, ¿sí? Que cuando vamos a llamarle alma, ¿sí? Esta alma que viene y vive esta experiencia de encarnar en un cuerpo y para poderla vivir en toda su expresión y tener la experiencia de ser un cuerpo, olvida quién es. El alma cuando encarna olvida quién es. Si no, no tendría ningún sentido. Y viene a vivir ciertas experiencias como un aprendizaje. Una vez que terminan esas experiencias, el cuerpo muere, el alma regresa otra vez. Por decirlo de alguna forma, regresa. Porque esto del espacio-tiempo es un concepto de tercera dimensión que creemos nosotros. Desde el punto de vista del alma, el tiempo y el espacio no existen. Igualmente reportado por todos los que tuvieron estas experiencias cercanas a la muerte. No existen ni en el tiempo ni en el espacio. ¿A qué venimos? Entonces, venimos a aprender, venimos a tener ciertas experiencias que no podríamos tener si no olvidáramos que somos un alma. Esta analogía que yo utilizo muchas veces de la obra de teatro. Si tú y yo fuéramos dos actores y tuviéramos una obra de teatro en donde
tú eres el villano y yo soy el bueno, ¿no? Y tú en la obra de teatro me haces una serie de cosas terribles. Pero siempre hacemos la obra de teatro y como sabemos que somos actores y estamos actuando, eso que hacemos durante la obra de teatro no nos representa nada. Pero imagínate que yo te pudiera decir, mira, vamos a hacer la obra de teatro que dura media hora y nos vamos a tomar una pastilla donde nos podemos olvidar durante media hora que somos actores. Poder vivir la experiencia en donde realmente todo lo que vivimos en esa obra de teatro lo vivamos como algo real. Porque si sabes que eres un actor y que estás actuando, pues no tiene ningún sentido. No vas a vivir nada como nada real, simplemente vas a estar actuando. Entonces esto sería muy interesante. Nos tomamos esta pastilla, olvidamos durante 30 minutos. Entramos a escena, ¿sí? Esta es la parte de la encarnamos, vamos a decir ahí. Somos actores y ahora pensamos que somos el personaje de la obra de teatro. Es decir, nos olvidamos que somos un alma y ahora pensamos que somos el cuerpo y ese personaje que está en el cuerpo. Y entonces ahora sí vivimos a full esa experiencia entre el villano y el bueno, el malo y el bueno. Vivimos la experiencia, lo que vengamos a vivir, cada alma. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo puede vivir un alma, elegir un alma venir a vivir una experiencia dolorosa? Es que si tú sabes que eres un actor y que la obra de teatro dura 30 minutos y después va a terminar, no tendrías problema en elegirlo. El alma tiene un propósito de aprendizaje. Este propósito ha cambiado porque el alma ha aprendido a través del dolor durante mucho tiempo. El curso de milagros viene a decirnos que esto ya no es necesario, que no se necesita aprender a través del dolor, que se puede aprender a través del amor. Pero bueno, ya meternos en un tema distinto, pero ese es el curso de milagros. ¿Qué pasa con estas almas que entonces entran a escena? Experimentan todo esto. Actúa el villano, actúa el bueno, hacen su obra de teatro, viven la experiencia full porque se olvidaron que eran actores, que ahora creen que son esos personajes, entonces lo viven con toda la intensidad, ¿sí? Lo que esté sucediendo. Después, ¿qué pasa cuando termina la obra de teatro? Termina la obra de teatro, ¿sí? Esto es cuando, en la analogía sería cuando el cuerpo físico muere, regresan atrás del escenario, ¿sí? Es decir, cuando el alma sale del cuerpo y regresa otra vez a donde estaba antes, se encuentran las dos almas, la tía deja de tomar efecto y recuerdan quiénes son. Entonces, imagínate que tú y yo, después de la obra de teatro, que vivimos una experiencia aparentemente terrible, nos volvemos a ver atrás del escenario, otra vez como los actores que somos, no como los personajes que pensamos que éramos durante la obra de teatro. Y en ese sentido, ¿qué haría yo contigo? Ya que regresamos atrás del escenario y ya sabemos que somos los dos actores, te daría las gracias y te daría un aplauso por haber jugado el papel que quedaste de jugar y yo el que quedé de jugar. ¿Sí me explicó? No habría en ese sentido resentimiento de nada porque estaríamos en este acuerdo en donde lo que vivimos fue una experiencia que acordamos vivir y que no fue real en el sentido que fue como un sueño, que esta vida es como un sueño, ¿no? Entonces, esta analogía a mí me gusta porque es de las más fáciles de comprender. A ver, déjame leer una pregunta. Anita Murjani, el nombre del libro se llama Dying to be Me. ¿Por qué permanecemos en el sueño? Bueno, permanecemos en el sueño porque estamos identificados con él. Estamos identificados con el sueño. Es decir, estamos totalmente enfocados en este sueño, en esta experiencia. El curso de milagros y otros caminos no es el único camino para despertar del sueño. Hay muchos caminos para despertar del sueño. Lo que nos van diciendo es, poco a poco, esto que estás viviendo aquí no es real, es un sueño, es una ilusión, despierta. Tú no eres este personaje. Ya no es necesario aprender a través del dolor. Porque acuérdate que este concepto de las almas que encarnan y después dejan el cuerpo y vuelven a ser dos almas y regresan otra vez porque tal vez no aprendieron, que es lo que normalmente sucede, no aprendieron bien la experiencia que venían a aprender, entonces deciden regresar y deciden regresar. En este nivel de las almas, en el nivel entre vidas, vamos a llamarlo así, en donde dos almas deciden, o tres o cuatro o cinco, regresar y regresar y regresar, lo que el hinduismo llama el samsara, porque estamos regresando y regresando y regresando, porque normalmente cuando estamos aquí no aprendemos lo que venimos a aprender.
no despertamos. Ese lugar entre vidas, en donde las almas siguen planeando vidas adicionales, más vidas, sigue siendo parte del sueño, de la ilusión, pero ya es un sueño menos profundo, porque ya es por lo menos un lugar en donde nos experimentamos como espíritu y no como cuerpo. El curso de milagros dice que esta creencia en la reencarnación nos sirve temporalmente, porque por lo menos ya nos acerca a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no somos un cuerpo, que no somos esto que estamos aquí, que somos el Hijo de Dios, que solo hay un Hijo de Dios y que es eterno, ¿sí? Jesús no reencarnó porque no necesitaba reencarnar. Nosotros seguimos reencarnando porque siguen quedando cosas pendientes, porque en esta vida no he perdonado a todos los que tengo que perdonar, porque no me he perdonado a mí mismo, porque sigue habiendo culpa. Acuérdate que la culpa inconsciente, porque tú vas a decir, no, ya no hay culpa. La culpa inconsciente es la que nos mantiene aquí. El rencor es el que nos mantiene aquí. Por eso Gary Renard habla en uno de sus libros que el curso de milagros le pone un fin a la reencarnación, porque es una vida en donde vamos a poner a perdonar todo, y cuando termine esta vida, como no va a haber nada pendiente, ya no necesito regresar. Se trata de no dejar ya nada pendiente, ni con los demás ni conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué regresamos? ¿Por qué regresamos? ¿O soñamos que regresamos? ¿Sí? Es una creencia en la reencarnación simplemente. Soñamos que regresamos porque a ver, ¿le cierras ahí nada más? No. A un segundo, por favor. Ya, soñamos que regresamos porque siguen estando cosas pendientes. El curso, ¿cómo empezamos a dejar estas cosas pendientes? A través del perdón. ¿Sí me escuchan? ¿Se trabó o sí me escuchan? Te escuchamos bien. Ah, ok. Entonces, a ver, déjame ver con la pregunta. El propósito es, acuérdate que hemos hablado de cuál es el propósito de aquí. Sí, a ver, nada más leo la pregunta. Y si es necesario estar perdonando si todo al final es una ilusión y no pasó, exactamente. Ahí está la clave. ¿Por qué tendría que perdonar algo que no pasó si todo esto es una ilusión, no? ¿Qué crees que pasó? Eso, esa es la respuesta. Por eso el curso dice, el perdón no sería necesario si no creyeras que este mundo es real. Por eso cuando vas despertando, cuando estás teniendo estas experiencias, se está cortando. O si me escuchan, alguien puso ahí que se está cortando. Pero sí se entiende, Juan. Bueno, el perdón no sería necesario, pero es necesario porque crees que lo que te hizo tu hermano sí sucedió. O sea, esto es una ilusión, no es real, pero tú crees que es real, tú crees que sucede. Por eso es que el perdón se convierte en algo necesario. Pero el curso de milagros dice, no sería necesario el perdón. Justamente por eso, por lo que pones en la pregunta, porque si esto es una ilusión, el perdón no sería necesario. Es correcto, pero nosotros creemos que esto es real. Por eso necesitamos el perdón, para deshacer esa creencia en que esto es real. El perdón puro, no dualista. El curso de milagros dice que lo que crees que te hizo tu hermano en realidad no sucedió. Entonces, ¿a qué venimos acá? Acuérdate que una de las respuestas que le da satisfacción a nuestro intelecto, pero no es, en realidad no podemos comprender lo que está sucediendo en otros niveles porque nosotros queremos analizar todo con nuestra mente de tercera dimensión. ¿Por qué venimos a vivir estas experiencias? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Una de las respuestas es el Hijo de Dios, que sabía que era amor, que sabe que es paz, que sabe que es amor incondicional, perfección, abundancia, todo. En un momento
se cuestionó por una fracción de segundo, ¿cómo puedo saber que estoy en paz si nunca he experimentado los opuestos? Y en esa fracción de segundo cae en este profundo sueño y se empieza a experimentar a sí mismo como todo aquello que no es. Es como un viaje en donde se experimenta todo lo que no es para después regresar del viaje y decir, ahora sí ya sé que estoy en paz. ¿Cómo? Porque ya viví la experiencia del opuesto a la paz. Estamos viviendo todas estas experiencias de polaridades y de opuestos como parte de este cuestionamiento que se hizo el Hijo de Dios de decir, ¿cómo puedo saber que estoy en paz y nunca experimentar lo demás? Esta es una de las respuestas que le da satisfacción a nuestro intelecto. ¿Sí? Me ponen ahí en el chat si se escuchó y sí respondí a esa pregunta, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Entonces, a eso venimos. Realmente venimos a despertar, a reconocer que esto es una ilusión, pero estamos pasando a través de esta experiencia en donde el Hijo de Dios está viviendo todo lo que no es, para poder entender después lo que sí es. ¿Sí? Otra de las respuestas que le da satisfacción a nuestro intelecto es el Hijo de Dios cayó en un profundo sueño, se olvidó que era el Hijo de Dios y en este profundo sueño soñó que se separaba de Dios, soñó que Dios se enojaba y entonces fabricó un mundo para escaparse de este Dios que parece que estaba enojado y entonces soñó con este mundo, con la creencia de haberse separado de Dios, creyó que se había separado de todo y ahora se experimenta en un mundo, ¿sí?, desconocido, como si estuviera en el exilio, separado de Dios, separado de los demás, pero no es más que un sueño. Es el hijo pródigo, esta es la del hijo pródigo. Entonces el hijo pródigo está viviendo una experiencia en donde cree que se separó de Dios, cree que Dios está enojado y no quiere despertar, porque despertar sería dejar todo lo que ha formado en este mundo que parece tener tanto valor, ¿no? Entonces da miedo despertar, da miedo a la luz inconsciente, es un miedo inconsciente, porque todo el mundo diría, no, despertar, es inconsciente el miedo a despertar, porque estamos aferrados a este sueño, a este mundo, donde parece que esto es lo único que hay y lo que es real, ¿no? No entendí, necesitaba reafirmarse el hijo, no entendí esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, espero haber más o menos aclarado esto. Esto lo vamos a estar repitiendo porque si esto, ¿por qué estamos viendo estas experiencias? ¿Cuál es el propósito? El propósito es recordar que somos el Hijo de Dios. El propósito es la analogía más corta, la que más nos sirve. Es imposible entender la creación desde nuestra mente, pero la analogía más corta, la que más nos sirve es el Hijo de Dios jamás se fue de casa. Cayó en un profundo sueño y soñó que estaba en otro lugar. Se olvidó que era el Hijo de Dios y su sueño se convirtió en su única realidad. Pero el padre que está viendo al hijo, que solo está teniendo una pesadilla, un sueño, le está diciendo constantemente, regresa, despierta, lo que estás viviendo es un sueño, es una ilusión. Despierta, despierta, despierta. Esta voz que nos va diciendo despierta es el Espíritu Santo. Es la voz que nos va diciendo despierta, perdona, perdona, porque estás soñando que alguien te hizo algo en tu sueño y si crees que es real no vas a poder despertar. La única forma de despertar es reconociendo que eso no es real. Pero como crees que es real, ahorita necesitas la herramienta del perdón. Perdona a esa persona que en tu sueño parece estarte haciendo algo para que puedas despertar, porque si no te estás aferrando al sueño. Perdónalo, perdónalo, no es real, no te hizo nada, no existe, eres tú mismo. Perdona, perdona, perdona. Y entonces el Hijo de Dios empieza a escuchar al Espíritu Santo en su sueño y entonces empieza a perdonar y a considerar la posibilidad de que ese no es el mundo verdadero, de que eso que está viviendo es una experiencia. Pero el Espíritu Santo le dice, es que no vas a poder despertar si crees que eso que estás soñando es real, si crees que tu hermano te traicionó y crees que tu hermano te hizo esto. Entonces, pero como el Hijo de Dios en su sueño cree que el sueño es real y que su hermano lo traicionó y que le hicieron no sé qué y que pasó, necesita la herramienta del perdón para deshacerlo, para deshacer. La herramienta del perdón no sería necesaria si el Hijo de Dios no hubiera caído en un sueño y pensara que su sueño es real. Dios está viendo entonces a su hijo durmiendo, teniendo una pesadilla, viviendo soñando que está en otro lugar, soñando con el exilio, soñando que está separado de todos, soñando, soñando y soñando, que le hacen cosas y todo esto.
Entonces, esta es la analogía más corta. Dios está viendo a su hijo durmiendo ahí y ve que no corre ningún peligro su hijo, porque simplemente está dormido, está teniendo una pesadilla y Dios se encarga de despertarlo. ¿Cómo? Poniendo este recurso, la voz que nos llama para despertar, que es el Espíritu Santo. Dios no está preocupado porque el Hijo de Dios está soñando nada más. No corre ningún peligro. Claro, el Hijo de Dios sueña, que es en su sueño, sueña que corre una serie de peligros interminables dentro de su sueño, pero la voz del Espíritu nos está diciendo constantemente, no corres ningún peligro, todo esto es un sueño. Y la forma de despertar, ¿sí? Porque el Hijo de Dios ahora está soñando que es un alma y que encarna y que reencarna y que cuando encarna le hicieron no sé qué cosas y lo traicionó no sé qué y la otra alma lo traicionó, entonces ahora tienen que, se genera una cosa que es la creencia en el karma y ahora hay que dejar lo que está pendiente y puras cosas que no están pendientes que lo mantienen dormido. Creo que esta analogía es la más fácil de comprender, pero que es muy difícil entender lo que realmente sucede a nivel espiritual. Tratarlo de comprender con la mente de tercera dimensión es imposible, ¿no? Con la razón es muy difícil. Por eso las experiencias, el curso de milagros nos lleva a tener estas experiencias en donde, cierro con esto. Cierro con esto. Queremos entender a qué sabe el mango. Esto ya lo he dicho muchas veces. Si tú nunca has probado un mango, pues no vas a saber a qué sabe el mango. Pero imagínate que yo sí lo he probado y te voy a dar una clase y te voy a decir a qué sabe el mango en una clase. Pero no lo vas a probar, nada más yo te voy a contar a qué sabe. Y podemos tener una clase 3 veces a la semana durante 10 años, todas las semanas, y podemos escribir libros y libros a qué sabe el mango, ¿sí? Y entonces tú vas a tener un concepto intelectual y vas a tener una idea, no vas a tener idea que sabe el mango. Hasta que lo muerdas, vas a vivir una experiencia en un segundo donde vas a comprender, en un segundo, sin la necesidad de la razón de razonar nada. Tú en un segundo puedes comprender todo eso que trataste de aprender durante 10 años leyendo 5,000 libros. En un segundo, en una experiencia sin la razón, vives y sabes a qué sabe el mango. El curso de milagros es igual. Todas estas preguntas que nos hacemos de quién es el Hijo de Dios, por qué estamos aquí, cuál es el propósito, no lo entiendo, pero por qué elegimos esto. Todo esto es como esos libros que escribimos que queremos entender intelectualmente. El curso de milagros nos proporciona la posibilidad de vivir estas experiencias que les llama instante santo, en donde mordemos ese mango y en un segundo entendemos todo esto que no podemos entender de forma intelectual, que nos cuesta trabajo. Pero necesitamos una historia que nos deje, mientras no mordamos el mango, necesitamos una historia que nos deje, que nos satisfaga intelectualmente. Y son historias que estoy contando. Y a veces no satisfacen por completo, porque siguen quedando dudas, pero el problema es que estamos tratando de entender algo con una mente de tercera dimensión que es mucho más grande y mucho más complejo que esta experiencia que estamos viviendo, ¿no? ¿Se escuchó eso? Espero que se esté escuchando todo. Mira mis ojitos. Sí, perfecto, Norma, gracias. Y el sonido bien, buenísimo. Es que estaba con problemas de internet. Bueno, pues esto es. A veces cuesta trabajo entender quiénes somos, por qué estamos aquí. En la parte intelectual es difícil de entenderlo, pero si tú inicias una práctica espiritual, no tiene que ser el curso de milagros, puede ser cualquier otra, puede ser el budismo, puede ser el taoísmo, pueden ser todas estas prácticas en donde hemos visto maestros que han tenido experiencias, estas experiencias de morder el mango. Entonces tú vas a poder entender, llegando a esas experiencias, todo esto que no se comprende con... Y una vez que mordes el mango, ahora la gente te va a preguntar a qué sabe el mango y cómo se los explicas. Es que es muy difícil. Entonces vamos a inventar un cuento nuevo. Pero noticia de que podemos tener estos instantes de revelación, instantes santos en donde mordemos el mango y en un segundo comprendemos todas estas experiencias, todas estas dudas. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias. Gracias, Juan. Quisiera compartirles a todos que mañana es cumpleaños de Juan, por si lo quieren felicitar, para que se multipliquen sus bendiciones. Gracias por compartirnos. Muchas felicidades.
Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Mil bendiciones por el día de mañana. Pues que Dios pasen les una diga. buena Semana Santa.